Hola, muy buenas tardes a todos los maestrantes de la Maestría de Educación Inclusiva con mención en discapacidad auditiva, visual e intelectual, la primera versión de esta gestión 2018. Para mí es un gusto poder abordar una temática muy interesante que en esta oportunidad vamos a tocar, es la temática de educación inclusiva. Bueno, cuando hablamos de educación inclusiva en el sistema educativo plurinacional de Bolivia, hacemos énfasis en el enfoque social, político, que desde sus diferentes esferas van promoviendo el proceso de convivencia en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones, en comunidad y en armonía con la madre tierra y el cosmos. Asimismo, para poder hablar de educación inclusiva, debemos hacer una definición. ¿Qué es educación inclusiva? Desde mi punto de vista, educación inclusiva surge como parte de un reconocimiento de nuestra diversidad y en el derecho que tienen todas las personas a recibir educación, independientemente de su situación o condición, buscando la reciprocidad, la complementariedad para el vivir bien. Dentro de los lineamientos curriculares, tenemos esta definición de lo que es educación inclusiva en educación especial. La educación inclusiva es el ejercicio del derecho a la educación de las y los estudiantes con discapacidad, con dificultades de aprendizaje o talento extraordinario en igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones en todo el sistema educativo plurinacional. Asimismo, debemos tomar muy en cuenta la población del ámbito de educación especial. Tenemos los estudiantes con discapacidad. Dentro de los estudiantes con discapacidad tenemos los 5. Discapacidad intelectual, discapacidad visual, auditiva, física y múltiple. También dentro de esto tenemos a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, que los mismos se subdividen en dos. Los que tienen dificultades de aprendizaje de manera general y de manera específica. También están los estudiantes con talento extraordinario. De la misma manera se subdividen en dos, que son la general y específica. La general quiere decir que tienen un alto coeficiente intelectual en todas las áreas, ¿no? Y el específico es en algo, puede ser en uno o en dos, ¿no? Entonces, esa es la población que toma en cuenta el ámbito de educación especial en educación inclusiva. Instituciones educativas que se toman en cuenta en educación especial son los CIMS, que quiere decir los Centros Integrales Multisectoriales, que ellos tienen conformado un equipo multisectorial, de donde hacen la atención tanto educativa, tanto salud, en la parte social y psicológica, ¿no? El CIM es algo que va englobando a diferentes ámbitos, ¿no? También tenemos el Centro de Educación Especial, que hace énfasis en la cuestión pedagógica netamente, donde van abordando temáticas del currículum específico y también hacen mucho énfasis en los programas y los servicios que van brindando a las personas, a los estudiantes con discapacidad. Otro de las instituciones que se toma en cuenta en educación inclusiva y educación especial son las unidades educativas especiales, que de la misma manera hacen una atención netamente pedagógica, tomando en cuenta un currículum específico, asimismo el currículum de educación regular. También las unidades educativas especiales hacen la atención a través de programas y servicios, ¿no? La diferencia del Centro de Educación Especial y la unidad educativa es que el Centro de Educación tiene un currículum específico. En cambio, la unidad educativa especial tiene currículum específico, pero también toma en cuenta el currículum de educación regular. Bueno, ya conociendo las instituciones educativas del ámbito de educación especial, no me voy a permitir también
dar a conocer las modalidades de atención. Tenemos dos modalidades de atención, una que es directa, la otra indirecta. En la modalidad directa se hace atención en la unidad educativa especial o en el centro de educación especial. La inclusión es diferenciada de acuerdo a la discapacidad. Por ejemplo, los de discapacidad visual, ellos pueden tranquilamente pueden incluir desde el nivel inicial, pero pasa lo contrario en discapacidad auditiva, porque los estudiantes con discapacidad auditiva no pueden ser incluidos desde el nivel inicial por una razón muy justa, porque ellos primero deben aprender su lengua materna. O sea, estamos hablando de la LSB, de la lengua de señas bolivianas, la cual tienen que ir adquiriendo en el transcurso del nivel inicial y el nivel primario. Una vez que ya adquieren estos conocimientos, tienen conocimientos sobre la LSB, recién ellos están aptos para poder llegar a lo que es la modalidad indirecta. En la modalidad indirecta, específicamente, todas tanto estudiantes del Centro de Educación Especial como la unidad educativa van acompañados de un maestro. En el caso de discapacidad auditiva, van acompañados de un maestro de apoyo, quien hace la interpretación correspondiente de todo lo que va ahondando la maestra inclusiva, en todas las áreas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En cambio, en discapacidad visual, hace visitas temporales para poder coordinar, para poder hacer apoyo a su estudiante. Lo mismo ocurre con la discapacidad intelectual. También es muy importante cuando hablamos de educación inclusiva, para poder dar una atención inclusiva de verdad, se debe realizar bastantes adaptaciones. Dentro de las adaptaciones que tenemos las adaptaciones de acceso, que tienen que ver con los elementos humanos, tienen que ver con la organización, con el espacio. También tenemos las adaptaciones del tiempo. Ahí no podemos impartir clases al igual que un estudiante sin discapacidad. El tiempo es muy importante, ¿no? Vamos a hacer énfasis, por ejemplo, para que pueda transcribir en braille un estudiante con discapacidad visual, requiere un poco más de tiempo que un estudiante sin discapacidad. Lo mismo ocurre con un estudiante con discapacidad auditiva, porque ellos son más visuales, entonces requieren un poco más de tiempo y ahí debe existir una adaptación de tiempo, ¿no? También tenemos las adaptaciones de los elementos centrales del currículo. No podemos hacer una planificación con el mismo objetivo para un estudiante de educación regular en educación especial, ¿no? Debemos hacer adaptaciones a los objetivos, a los contenidos, a la metodología y sobre todo a la evaluación. No podemos brindar en educación inclusiva, no podemos dar la misma evaluación a un estudiante con discapacidad y al estudiante sin discapacidad. Finalmente, las adaptaciones de elementos periféricos del currículo. Esto tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la didáctica, tiene que ver con las diferentes actividades que se van a ir a plantear, con los recursos, con los materiales. También aquí las formas de comunicación, tal el caso del sistema de braille que ya les decía anteriormente, la LSB, tiene que ver con los pictógrafos, ¿no?, que se requiere para discapacidad intelectual. A través de gráficos ellos pueden dar a conocer qué es lo que están queriendo o qué es lo que desean, ¿no? Entonces, esas adaptaciones son muy importantes. También es muy importante hablar de lo que son los componentes del enfoque de educación inclusiva. Dentro del enfoque de educación inclusiva tenemos cuatro ámbitos, ¿no? Tenemos el desarrollo de las culturas inclusivas, el desarrollo de las prácticas educativas inclusivas, el desarrollo de políticas educativas inclusivas y finalmente tenemos el desarrollo de espacios accesibles educativos, ¿no? Entonces, todo esto, los componentes del enfoque de educación inclusiva permite dar una buena atención a la diversidad, ¿no? Todo es las culturas, la política, todos estos cuatro ámbitos permite también
que brindemos una educación inclusiva para el vivir bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.